Hoy vamos a hablar de la primera dimensión, tal como entendemos dentro del rombo el concepto de la primera dimensión. Dentro de todas las dimensiones que existen, hemos de decir que hay dos en especial que son más difíciles de entender, quizá tres, pero la primera, la cuarta y la séptima dimensión tienen unas características que las hacen peculiares. Hoy hablaremos de la primera dimensión dentro del rombo, tal como lo entendemos. La primera dimensión es donde está la manifestación de elementos primarios, es decir, donde los elementos se presentan, empiezan a manifestar, pero todavía no han adquirido una forma estructural definida. La primera dimensión sería equiparable a lo que es el vacío cuántico, es decir, un estado de manifestación que existe, pero del cual es muy difícil estudiar lo que hay en realidad en su interior, porque su manifestación es a través de pequeños estímulos que van apareciendo solamente. Entonces no se puede hacer un estudio de lo que existe realmente dentro del vacío cuántico, el vacío cuántico. Pero nos podemos hacer una idea general de lo que puede ser. Cuando hablamos de vacío cuántico es distinto a lo que sería el vacío. El vacío cuántico sería esta especie de hervidero, como vemos en el dibujo, este hervidero de partículas en un estado de ebullición constante, partículas y energía que están en un estado de ebullición. Es un estado en el que no hay ni cargas positivas ni cargas negativas, porque ambas se compensan, pero las dos están presentes. Partículas y energías vibran en una actividad frenética, convulsiva. Pero estas partículas estas energías están como encapsuladas dentro de lo que podría ser esta primera dimensión. No emergen de allí aparentemente, sino es para intervenir y para hacer algún tipo de transformación que se da en la segunda dimensión. Cuando hablamos de vacío, no de vacío cuántico, de vacío, nos hemos de imaginar, por ejemplo, lo que todos conocemos, ¿no?, de alimentos que se almacenan al vacío, es decir, que lo único que hacemos es a través de una bomba sacar todas las partículas que hay dentro de aire y entonces dentro se genera una presión negativa respecto al exterior. Esto sería el vacío, ¿no? Si imaginamos una caja en la que empezáramos a sacar primero toda la materia, todos los átomos, moléculas de aire, luego la luz, luego los rayos cósmicos que van entrando, luego la gravedad, la forráramos para que no entrara nada, absolutamente nada, así todo dentro de esa misma caja existiría todavía el vacío. Si pusiéramos dos placas muy juntas, de material muy juntas, estas placas tendrían tendencia a unirse. ¿Por qué? Porque dentro de las placas solo caben partículas con una determinada frecuencia, pero en el exterior de la caja, en el exterior de estas dos rendijas, la cantidad de partículas y de energía que hay es mucho mayor, y esto que hace una presión y hace que esto se comprima. Esto es el efecto Casimir, así se conoce. En este dibujo de las dos planchas se puede comprobar, ¿no? Entonces, desde el vacío, en cuanto es necesario, cuando ha de pasar alguna acción en el mundo exterior, emergen partículas. Por ejemplo, cuando un electrón va hacia aquí y el otro va hacia allí y están en trayectoria de colisión, desde el vacío aparece una radiación que lo que hace es poner en marcha el efecto de repulsión de los electrones. Es decir, que continuamente, como que dentro de los átomos y moléculas se dan continuamente estos procesos de atracción y de repulsión y de integración, se necesita que siempre desde el vacío vaya apareciendo algo, vayan apareciendo partículas que posibiliten todo el motor, todo el mecanismo de la segunda dimensión.
Sin este vacío cuántico, sin esta primera dimensión, no podría existir la segunda dimensión tal como la conocemos. Es una dimensión que parece oculta, pero está allí trabajando continuamente. ¿Y cómo es este vacío? Pues no es un único vacío, sino que hay varios vacíos. El vacío es un estado energético que se puede sobrecargar, que puede coger energía y puede perderla. Es decir, que se da el caso de que se piensa actualmente que hay diferentes estados de vacío. Tal como observamos en la figura, hay como un primer estado inicial del cual se va pasando a un segundo, a un tercero y a un cuarto. Y podríamos decir que existiera, como vemos en esta otra figura, una especie como de ondas en el que el centro estaría el primer vacío, el vacío elemental, el primario, y a partir de este se van generando otros vacíos. Como que por holografía sabemos que dentro de un vacío está la representación de todos los otros, podemos pensar que desde un punto de vista holográfico la comunicación entre los vacíos es posible. Y esto puede hacer que si se precisa de la salida de una partícula o de otra, haya una relación física entre los distintos vacíos que posibilite la salida de una u otra partícula. Todas estas partículas del vacío, partículas y energías del vacío, viven dentro de lo que llamamos primera dimensión. Allí está, de esta manera, viviendo, coexistiendo todo este tipo de masas de existencia pura, ya que no tienen nombre todavía, y esta energía. El vacío es un espacio que tiene una actividad totalmente brutal, ¿no? Porque existe una estimulación muy grande de esta zona. El vacío está estimulado, y está estimulado por lo que viene, como vemos en este último dibujo, por lo que aparece desde la séptima dimensión. La séptima dimensión es donde están los rayos de energía cósmica. Estos rayos de energía cósmica van desde la séptima dimensión hasta la primera. Y esta fuerza vital de los rayos es lo que hace que la sopa de partículas y de energía que se encuentra en la primera dimensión está en este proceso de ebullición constante. El vacío cuántico de la primera dimensión no es el vacío como entiende la física, tampoco es el vacío entendido como un estado mental, o tampoco es la nada. No, el vacío cuántico, que es lo que se encuentra en la primera dimensión, es un estado primitivo, primario, primigenio de la materia que es necesario para que se pongan en marcha todos los procesos que se dan en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión, que sería el final evolutivo de lo que emergió de la primera dimensión, de este vacío cuántico. ¿De acuerdo? Pues nos vemos el próximo día, hablaremos de la segunda dimensión. Hasta pronto.